Todopoderoso, maravilloso, soberano, Rey del universo, yo te doy tantas gracias por esta hermosa mañana. Ayer nos dejaste ver un sol divino, unas nubes maravillosas, pero Señor, la verdad es que todos los días están llenos de tu gloria, de tu grandeza, y te manifiestas hermoso y derramas gracia y bienestar a nuestras vidas. Nos haces ver tu grandeza, cómo nos conviccionas, cómo nos llevas de gloria en gloria. Señor, gracias por darnos tanto, por ser tan hermoso y por permitirnos esta transformación a la manera de Cristo que todos experimentamos. A veces va despacio, pero sabemos que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros y nos gozamos con ello. Señor, esta mañana has convocado a tu iglesia, al cuerpo a ser uno. La iglesia va llegando, van llegando los miembros, se va articulando, se va formando, se va llenando de ti, del reino, Señor. Y es hermoso vernos y decir: aquí estamos para la gloria de Dios. Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Con todas nuestras decisiones, buenas, malas, regulares, con tropiezos, con caídas, pero con mucho de ti, Señor, con tu mano poderosa en medio de toda circunstancia, como poderoso gigante, levantando nuestra cabeza, ungiéndonos, llevándonos de gloria en gloria. Gracias, Dios. Te doy gracias por la unidad, gracias por la hermandad, gracias por la coinonía, gracias por la paz, gracias por el amor derramado y que nosotros podemos expresar. Gracias por los niños, por los viejos, por los no tan viejos, por los jóvenes, por todos. Gracias, Dios. Que se llene esta casa de alabanzas a tu nombre, que se llene de gratitud, que se llene de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar. Les decía que me voy a salir un poquito del tema de las creencias, porque voy a tocar un tema que me resultó importante a lo largo de esta semana. Hoy tenemos a Mitzi, una invitada. Levanta tu mano, Mitzi. Bueno, aquí te presento a todas. Más o menos buenas personas. No, eres bienvenida, Mitzi. Somos mujeres como tú y hemos encontrado al Dios que nos hizo en el vientre de nuestra madre y nos ha tomado en sus manos para hacernos ahora a la imagen de su Hijo amado, que es Cristo. Bienvenida. Espero que la palabra que vamos a hablar fortalezca tu corazón y te acerque a Él como Él sabe hacerlo, con lazos, con cuerdas humanas, con ternura. Él es tierno. Él es tierno, hermanas, muy tierno. Nosotros no. Él es cariñoso. ¿Cómo ha tratado con su pecado? Yo sé, decía el rey David, no recuerdo el versículo, pero si alguien lo sabe, recuérdemelo. Decía el rey David: prefiero caer en manos de Dios que de los hombres. Esto es fuerte. ¿Y sabes por qué? Porque él sabía que Dios, por ser Dios, por fuerte y firme que es siempre más tierno, amoroso y compasivo que cualquier hombre. ¿A poco no es mejor caer en manos de Dios que en manos de los hombres? En Él hay compasión, misericordia. En los hombres somos hoy jueces severos, ¿verdad? Ok, les decía que es un tema que fue a propósito de una conversación con una mujer y me quedé muy, muy preocupada y dije: esto lo tenemos que oír como hermanas. Y es respecto a la culpa. ¿Quién ha sentido culpa? Sí, pero de esas de verdad dolorosas. Sí, yo creo que sí. Hay veces, por ejemplo, ninguna de nosotras tal vez ha sido testigo o parte de mujeres, hermanas que por accidente han matado a sus hijos. ¿Sí me explicó? O sea, les estoy hablando de cosas que pueden generar una culpa tremenda, o que por un accidente el niño se le soltó de la mano y lo que te guste, o accidentes en la casa, como hemos oído que todas las cosas bien feas pasan en casa: agua caliente, una ventana mal cerrada, yo me acuerdo una vez que cerré una puerta y le di a mi hija así con la puerta del coche. O sea, todas esas cosas que sabes que fueron imprudencia o que fueron descuido, pero que te generaron culpa.
Y no así la culpa también, la que no, de repente dices, híjole, omití llegar a una cita. ¿Les ha pasado que cancelas una cita con un doctor o algo y luego dices, chanclas, no debía haberlo hecho, tuve que haberme esforzado? O no vas a la escuela, de esos días que dices, no tengo ganas, y ya que tienes media hora de no haber ido, ya estás, ay, la culpa te carcome, ¿no? La culpa, hermanas, es un sentimiento, es una emoción, pero Dios, que es todopoderoso y que es todoterreno, no se olvida de las emociones, y nunca piensen que Dios ignora lo que sentimos. Él las propicia, Él nos hizo así, nos hizo seres emocionales, y las emociones no tienen que estar alejadas, ni escondidas, ni minimizadas, pero sí tienen que ser tratadas de manera bíblica. Todos nosotros, vamos a empezar, acompáñenme por favor, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a empezar en el Salmo 16, para que ustedes se den cuenta que esta emoción de la culpa no es nuevo para nosotros. El Dios que nos creó también nos hizo sensibles, y hombres de Dios, de fuerza, hombres como el rey David, experimentaban esto. Salmo 16, acompáñenme. Vamos a leer el versículo 7. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo no sé ustedes, pero cuando he tenido sentimientos de culpa, se acrecentan por la noche. Tal vez en el día los mantenemos entretenidos, disfrazados, ocupados en todas nuestras tareas, pero llega la noche, llega el silencio, llega la quietud, y hay una voz que todas oímos todas las noches, y es la de la conciencia. Estaba viendo una película, y en una de las escenas le dice uno de los protagonistas a otro que había tomado una decisión, el otro, de hacer algo, y le dijo su amigo: ¿y no te dirá algo? ¿No tendrás otra opción donde tu conciencia esté más tranquila? Es decir, todas tenemos un acompañante, aún sin Cristo, que está con todos nosotros todos los días, y es la conciencia. ¿Quién no ha dicho, pues ojalá y te deje dormir la conciencia? Alguien decía que la mejor almohada es una buena conciencia. El apóstol Pablo siempre habló y presumió de que hacía todo con buena conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un atributo que nos ha dado Dios para conocer y diferenciar entre lo bueno y lo malo. Es un juez interno que está de continuo diciéndonos: eso que hiciste está mal. ¿Quién no ha vivido que cuando viene alguien y te amonesta por algo y te dice: Gaby, el típico, las mamás, no le hables así al niño, te dan ganas de decirle: ¿tú crees que yo no sé que me equivoqué? ¿No es cierto? Antes de que venga mamá y te diga que algo estuvo mal, tú sabes que hubo alguien que llegó antes, y es tu conciencia. Ahora, ¿por qué les hablo de la conciencia? Porque puedes tú tener una muy buena relación con la conciencia, una muy mala relación con la conciencia, cuando le haces caso o cuando no. La conciencia sigue hablando porque es donde Dios, y te sigue marcando y nos sigue diciendo a cada una lo que está bien y lo que está mal. El problema es cuando yo me acostumbré a decirle a la conciencia: shh. No es que no esté hablando, es que yo ya le digo: shh, calladita. Pero fíjate cómo dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. La palabra de Dios a menudo insiste en que antes de dormir y antes de despertarte tomes tiempo para pensar. Dice la palabra que antes de levantarte medites en tu cama. Nosotras nos levantamos muy rápido y nos acostamos muy rápido, ya lo sé. Pero hay un momento ahí donde no hay ruidos, donde no hay intervención, y Dios va a hablarnos a través de la conciencia. Y no porque el Espíritu Santo no hable, estoy hablando de cuando nosotras no tenemos
la certeza por ejemplo, el caso de Mitzi. Mitzi es por primera vez que viene. Ella obviamente no tiene el Espíritu Santo, pero Mitzi, igual que tú y que yo, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Y tú dirías, ¿cómo es posible que Mitzi lo haga? Igual que nosotras, porque Dios le ha dado conciencia. Lo dice Romanos. Algunos van a vivir y van a morir sin conocer la ley, pero aún así, cuando estén ante el tribunal de Dios, van a ser juzgados por su conciencia. Porque Dios les va a decir, no te llegó el evangelio, pero tú sabías, yo te hablaba a través de tu conciencia y tú no lo escuchaste. Entonces, vamos por favor, acompáñenme al Salmo 51 y vamos ahora a referirnos al rey David. Un hombre de Dios que tenía un corazón conforme al de Dios, así dice la palabra. Y vamos a ver al rey David cómo luchaba con esto. Dice en el versículo 3 del Salmo 51: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en juicio. La conciencia es una exhortación, una llamada de atención a haber agredido las leyes de Dios. ¿Ok? No puede haber una mala conciencia si no hay un Dios al que ofendimos. Y aquí voy a empezar desde el final. ¿Quién no ha oído cuando alguien te dice, te tienes que perdonar? ¿Alguien ha oído eso? Que te dice alguien, para que tengas paz, manita, tienes que perdonarte a ti mismo. Eso no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico perdonarme a mí? ¿Por qué no debo pedirme perdón a mí? Porque para que haya una transgresión tiene que haber un mandamiento, y el único que ha dictado mandamientos ha sido Dios. Por lo tanto, cuando yo me siento mal con algo es porque violé algo, una ley, un mandamiento de Dios. Él es el juez, a Él lo ofende mi pecado, contra Él transgredimos. Y cuando yo voy a obtener perdón es porque al que ofendí me perdona. Yo no me puedo perdonar de haber ofendido a otro. Tengo que pedirle perdón al ofendido. Por eso cuando decimos, perdónate a ti mismo, ya perdónate, eso no puede ser. ¿Han oído de personas que dicen que lo más importante es la salud? ¿Sabían que eso no es lo más importante? Lo más importante es la paz. De verdad, hermanas. La conciencia tranquila por estar reconciliada con Dios. Porque si hubiera sido, como dice el mundo, que lo más valioso es la salud, cuando el Señor fue a la cruz nos hubiera dicho, sean sanos todos. Y no, dijo, mi paz os dejo. Quiere decir que Él nos dijo cuál era la búsqueda más grande de tu corazón. Gaby, tú vas a poder vivir con una enfermedad, pero no vas a poder vivir un día sin paz, sin saberte reconciliada y acepta y en paz con Dios. ¿Quién dice amén? Nosotros tenemos que sacar del trono de los pensamientos y de las ideas lo que el mundo ha dicho. Claro que es hermoso tener salud, y dice la gente, es que cuando se tiene salud se tiene sí, hermanas, pero nosotros somos cristianas y nosotros sabemos, aún me faltara la salud, pero tengo a Cristo y la paz con Dios, me he reconciliado con Él. Esa es nuestra fe, Mitzi. Cuando nosotros sabemos, cuando Dios nos ha anunciado que somos culpables porque nos hemos caminado sin Él, y Él viene y nos dice, pero vamos, reconciliémonos, hagamos la paz. Y esa paz es la que nos hace caminar de gloria en gloria, es la que nos hace caminar, continuar, preservar nuestra vida. Así que, hermanas, les pregunto hoy como amigas, ¿tienes cuidado de tu paz? ¿Tomas de Dios esa promesa de vivir en paz? Porque eso sí es la vida. Un sinónimo de decir Jesús en sus tiempos era shalom. Y shalom es paz.
Y él llegaba a un lugar y decía paz. Y se iba de un lugar y decía paz. No decía salud, no decía prosperidad. ¿Qué decía? ¿Sabías que las enfermedades hoy por hoy, aunque se tipifican como genéticas y que por los alimentos, en realidad es que el mundo se ha contaminado y no saben qué hacer con esa conciencia? Y a eso le llaman cortisol, y a eso le llaman estrés, y a eso le llaman depresión, pero en realidad es que nadie le dice a la gente: necesitas paz. Y lo hemos hablado muchas veces, la gente se diseña espacios de paz, pone cosas aromáticas y demás. Hermanas, la paz viene de dentro, de estar en paz con aquel al que hemos ofendido. Imagínate que tú ofendes a alguien y algo en tu conciencia te está reprochando. Y ese día dices: como me siento muy culpable, voy a prender unas 5 velas blancas. Y como me siento muy culpable, voy a apagar la luz y voy. No, hermanas, ¿dónde está la culpa? Dentro. Y la culpa no manejada a la manera de Dios nos va a amargar la vida. ¿Qué vamos a hacer respecto de la culpa? ¿Podemos evitarla? No. Te voy a decir por qué, Berta. Porque si la palabra de Dios dice que somos pecadores, entonces al pecar vamos a generar ¿qué? Culpa. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer con la culpa? ¿Qué has hecho con la culpa? Nuestra paz está en reconciliar todo con Dios. Y aunque es cierto que Él fue a la cruz y perdonó todos nuestros pecados, también es cierto que yo voy a pecar de continuo, y todos los días que yo peque tengo que venir ante Él. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo el Señor Jesús cuando empezó su ministerio? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera palabra después de 40 años de silencio? ¿Sí se acuerdan? 40 años de silencio, llega Él a la tierra, se encarna, empieza a caminar entre nosotros. Después de 30 años empieza su ministerio y rompe el silencio de 40 años con una palabra: arrepentíos. Arrepentíos. Que dicho de otra manera, a lo que los está invitando es: tengan paz. El arrepentimiento, hermanos, la palabra arrepentimiento, invitarnos al arrepentimiento, es lo más maravilloso que nos ha dejado el Evangelio. El reconocer mis pecados y arrepentirme es un regalo. Es el que libera la culpa. Lo que vino a decir: vine a este mundo porque tengo compasión de toda la culpa que cargan, porque obviamente, aunque no sabíamos que contra Él pecábamos, había culpa en nuestra vida, y Él vino y tenía que terminar con ese dolor, y terminó diciendo: arrepiéntanse. Y esa palabra es el regalo más grande que alguien pueda decirle a una persona cuando está sufriendo de culpa: arrepiéntete. Pero el orgullo, hermanos, el orgullo sostiene la culpa. Ay, ¿a poco con solo pedir perdón se arregla? En Cristo, sí. Porque cuando tú pides perdón a Dios y Él te perdona, desde el tribunal del cielo manda orden a tu conciencia para que le diga a tu conciencia: perdonado has sido, y tu conciencia deje de acusarte. ¿No es hermoso? ¿De dónde viene la culpa entonces? De una conciencia que no deja de molestar. Y la única fuente para que esa conciencia se calle es que el cielo le dicte a la conciencia y le diga: no juzgues a mi hijo porque yo lo he perdonado. ¿Y dónde está la conciencia? En mí. Por eso yo no me puedo perdonar, porque yo no puedo decretar sobre mi conciencia. Lo tiene que hacer Dios.
Pregunto, ¿alguna de ustedes ha experimentado eso? Que el cielo mande a tu conciencia a callar. Que el cielo le diga a tu conciencia, cállate porque perdonado has sido. ¿Se acuerdan cuando Pedro iba a ir a predicarles a los gentiles, a la casa de Cornelio? ¿Se acuerdan? Que oraba Pedro y oraba Cornelio, y el Espíritu los unió, y que Pedro fue a casa de Cornelio, ¿se acuerdan? Y que Pedro le decía, Señor, voy a ir a los gentiles. ¿Y qué dijo el Señor? No llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Tú te imaginas que el cielo le diga a tu conciencia que está molestando, no llames inmundo lo que yo ya he perdonado? Que te ha perdonado el Señor. ¿Tú te imaginas el desperdicio, hermana, de bendición que hay al no arrepentirnos y pedir perdón, ir ante el trono de la gracia y decirle, Señor, líbrame de esta conciencia que me está atormentando? Dice la palabra de Dios que hay dolor, tristeza, digamos culpa, que produce muerte, pero hay una que nos lleva al arrepentimiento. ¿Cuál de esas vives tú? ¿A dónde te lleva el sentimiento de culpa? ¿Qué haces con un sentimiento de culpa? Cualquiera, de cualquier tipo, de cualquier tamaño. ¿Qué haces con él? ¿Vas al trono de la gracia y le pides perdón, te arrepientes, o vas cargando por la vida con eso, padeciendo tus propias cargas, sintiendo que tú tienes que pagar de por vida eso? La culpa se está traduciendo en este mundo en enfermedades horribles. Y nosotros que tenemos un Dios perdonador, no podemos darnos el lujo de no ir y pedir perdón una y otra vez, y las que sean necesarias. Hay una historia y quiero que me acompañen antes de seguir en profundidad. Acompáñenme a Génesis, por favor. Capítulo 32. Ustedes saben, Génesis y toda la historia bíblica nos habla de un montón de traiciones, ¿no es cierto? Está lleno de hermanos envidiosos, de hermanos celosos, de infidelidades, de deslealtad, desde Génesis 1, cuando Adán y Eva se apartaron de Dios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Cubrirse, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que el Señor les dijo, ¿dónde estás? Y ellos seguían, ¿qué? Cubriéndose. Y dicen, tuve miedo. Dicho de otra forma, sentí culpa. Porque yo no voy a sentir miedo, sino previo a eso me sentí culpable. Dice la palabra, tuve culpa y me cubrí. El hombre se sigue cubriendo. Seguimos aplicando la misma, seguimos cubriéndonos. Y aunque hay muchos ejemplos de hermanos, de padres que no se arrepintieron, a mí me gusta mucho la historia de Jacob y Esaú. No es una historia bonita porque Jacob le robó algo a su hermano, y de una manera muy fea, todos lo sabemos. Jacob, aunque recibió la bendición, y Jacob lo hizo para la gloria de Dios y tuvo un encuentro con Dios, y fue prosperado, y luego se casó, y conocemos la historia de Jacob. Y dicho de una manera, Jacob era alguien que estaba en manos de Dios, tomado de la mano de Dios. Y tú dices, Padre, ¿por qué? Si la verdad es que lo que hizo estuvo muy mal, ¿no? O sea, robó esa primogenitura, ¿por qué le bendices? Y es ahí donde tenemos que entender que nuestro Dios es soberano y hace lo que a Él le place, y sabe bendecir a quien Él quiere. Dice, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. No es del que corre, del que más se esfuerza, sino del que Él tiene misericordia. Y Jacob, en medio de toda esa multiplicación y ese favor de Dios con él, y esos momentos de gloria, hay un momento en la vida de Jacob que dice, yo le debo una disculpa a mi hermano Esaú. A mí eso me parece sorprendente, y no sé si a ustedes igual, porque a las alturas en las que ya estaba la vida de Jacob, podría haberse hecho pato.
¿Sabes? Podría haber hecho como que no me acuerdo, no sé qué pasó, pues finalmente ya hace mucho tiempo, Dios ya me perdonó, no sé. Y hay un momento donde él se acuerda de Esaú, y acompáñenme a Génesis capítulo 32. Les digo que es de las historias más bonitas porque siempre me confronta con mi corazón a veces orgulloso y autojustificable. Dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Mira cómo lo llama. ¿Cómo lo llama? Señor. Y fíjate, le dice: a mi señor Esaú. Y les manda a decir: así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envió a deciros a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Bueno, si yo le hubiera hecho a Esaú lo que Jacob, y me dices que viene con 400 hombres, patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Y a Jacob le pasó. Y entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿A qué apelaba Jacob que venía con su hermano? Él le había hecho mal. ¿Estaba preparado a qué? A que Esaú viniera muy enojado, justamente muy enojado, y hiciera lo que tuviera que hacer. Y dice entonces: y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió aquella noche, y tomó de lo que vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Pero vean esa palabra, dice: durmió aquella noche. Y les estaba diciendo que cuando la conciencia está cargada, si algo no podemos, es dormir. Él dice que durmió, pero fíjate qué hizo antes: oró a Dios. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Jacob? Estaba arrepentido, y él ya estaba disfrutando de la paz de Dios aún antes de ver a su hermano, aún pasara lo que pasara con su hermano. No sé si lo perciben. Es decir, él estaba convencido de que él tenía la protección de Dios, pero que tenía que hacer, no se podía evitar ese momento difícil en su vida. Pero durmió Leti. Eso habla de que su conciencia, es decir, la obra perdonadora de Dios ya estaba obrando en él, ya le estaba dando descanso. Y dice que durmió, y dice el versículo 14, y que preparó preparó un presente para su hermano: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. ¿Qué pasa aquí? Él venía a pedirle perdón a su hermano, pero no venía con las manos vacías. Recuerdan, hermanas, que normalmente en una ofrenda de gratitud, cuando el corazón está genuinamente arrepentido, es muy difícil que no vayan tus hechos con ello. O sea, es muy difícil que te quedes con algo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando él se arrepiente, cuando está en la presencia del Señor Jesús, ¿cuál es lo primero que es motivado a hacer Zaqueo? ¿Se acuerdan? Devolver lo que había tomado. Nadie se lo pidió. ¿Quién se lo pidió?
la conciencia. Eso es lo que estaba pasando. Jacob sabía que no podía llegar con manos vacías delante de su hermano. Aún sabiendo que podía matarle, él sabía que él no podía simplemente decir: hermano, perdóname. Tenía que llevar algo, no porque el hermano lo pidiera, sino porque es un asunto que viene acompañado de un genuino arrepentimiento. Toma lo que es tuyo. No es te pido perdón pero yo me quedo. No, toma. Y dice, versículo 17: y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob. ¿Cómo? Siervo. Fíjate cómo se presenta. Le llama Señor y él se llama a sí mismo siervo. Está aplicando la palabra diciendo que tenga a los otros como superiores. Y dice: he aquí también viene, Esaú viene tras de nosotros. Mandó también el segundo, o sea, mandó 3 embajadas. ¿Saben lo que es una embajada? Vas primero, ve a tentar, ve a asomarte, ve a ver, ve a preparar el terreno. ¿Cómo estaría de miedoso Jacob que mandó 3? Dijo: no, es que me va a matar. ¿Se acuerdan cómo maldijo Esaú cuando no, Esaú dijo y le dijo a su mamá: me voy a echar a mi hermano cuando lo vea? Entonces dice, versículo 20: y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Nuevamente un descanso. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el lavado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Acompáñenme al capítulo 33. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí, ¿quién venía? ¿Y quién más? Y 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y sus 2 siervas. ¿Le dio miedo? Háganse para allá. Y puso las siervas y a sus niños delante, y luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José y a los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra. ¿Cuántas veces? 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. ¿No es hermoso? Yo no me puedo imaginar cómo le temblaban las piernas a Jacob. No me puedo imaginar lo que se estaba ya gestionando, pero él sabía que no había vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya no podía vivir con la culpa. Él prefería ese momento doloroso, aún le costara la muerte, pero la culpa, hermanas, es una muerte lenta. ¿Quién dice amén? La culpa es una muerte lenta. Todos esos años que había pasado Jacob cargando eso, él vivía atormentado por la culpa. Y había un camino, ¿cuál? Arrepiéntete, ve y reconcíliate con tu hermano, ve y pide perdón. Y si me mata, pues que te mate, porque lo que vives es peor que la muerte con él. Hay un testimonio de un hombre que decía que un pastor que dice que aconsejó a un hombre que tenía mucha culpa porque había cometido un delito, y le dijo: tienes que confesarlo a las autoridades.
lo confesó a las autoridades, fue a la cárcel por lo que confesó, y ya en la cárcel dijo: aunque ahora estoy preso, soy libre. Afuera estaba preso ¿de qué? De la culpa. ¿Me entienden? Jacob, ¿qué fue a perseguir con todos sus bienes? Su paz. Por eso aquellos que dicen no, que todo en la vida es la riqueza, que todo en la vida es la salud. No, hermanas, es la paz. Es que puedas dormir con la conciencia tranquila. El día que durmamos con la conciencia tranquila, adiós cortisol, adiós presión alta, adiós todo. ¿Por qué? Porque la paz que da Dios es una paz que contrae beneficios y bendiciones añadidas. Cuando los niños duermen, ¿cómo duermen? ¿No envidian el sueño de un niño? Duerme igual que nosotros, no ronca, bueno, algunos sí, pero no. Y envidiamos su sueño. ¿Sabes por qué, Tere? Porque sabemos que ese sueño es en paz. No todo ojo cerrado, ni ronquido grande, ni desparramados significa que está descansando. El descanso está en que tu conciencia esté reconciliada con Dios. Jacob lo sabía. Dice que su hermano lo abrazó. O sea, yo me conmuevo. Y dice: y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? ¿Te imaginas a Esaú? ¿Saben cómo era Esaú? ¿Saben qué quiere decir Esaú? Rojo. Era pelirrojo, grandote, dadote, un vikingo. No sé cómo era Jacob, pero creo que era el menor, por lo tanto más chiquitinos. ¿Te imaginas que tu hermano así, ese oso de peluche, venga y te abrace y te diga: no hay tema contigo, estoy bien? No, bueno, y dice que, vean, ¿quiénes son estos? Y yo creo que dijo: sí, hijo, si le digo que son mis hijos, mis esposas, ¿qué va a hacer? Esaú corrió, dice que, y le respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José, Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia a los ojos de mi Señor. Como que dijo: oye, ¿para qué tanto rollo? ¿No? ¿Qué es todo esto? Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado gracia a tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro. ¿Qué cara tenía Esaú? ¿Tú crees que Esaú se pasó todos esos años maldiciendo a su hermano? ¿Podía haber mostrado el rostro de Dios ese día si hubiera estado enojado con su hermano, maldiciéndolo por todos esos años? No. Esaú, cuando lo vio ir, era su hermano y dijo: ay, mi hermano se pasó de listo. Y estoy segura que Esaú dijo: Señor, bendícele. Y dice: he visto, Esaú, tú me has mostrado el rostro de Dios. Hermanas, lo hablamos la clase pasada. ¿A qué estamos llamadas? A mostrar a Cristo. Esaú no lo sabía, pero Esaú, sin albergar el odio, pudo mostrar el rostro de Dios. No estaba fingiendo, no fue una actuación. Sí se sorprendió, que dijo: oye, ¿para qué traes todo esto? Pues ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa, Jacob? Jacob no le pudo decir: vivo con culpa. Y yo creo que Saúl le hubiera dicho: si hubieras venido antes, sabrías que estamos bien, no pasa nada, no me quitaste nada, eres mi hermano. Y dice entonces: anda, vamos. He visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú le dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora, mi señor, delante de tu siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué es esto? Halle yo gracia ante mi señor.
Así volvió Esaú aquella noche por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. ¿Qué le quitó Esaú a Jacob? Culpa. Hermanas mías, el perdón de Dios y esa cruz nos ha quitado culpa. No somos inocentes, pero hemos sido perdonadas. No tenemos que traerle a Dios nada. Esaú le dijo: yo he sido prosperado, yo tengo más que tú, Jacob, ¿cómo te voy a aceptar? ¿Cómo me vas a dar esto? Por eso nosotras no podemos darle nada a Dios para su perdón. Él nos ha perdonado de pura gracia. Él sabe de lo que tenemos necesidad, hermanas, y quizá no hemos traído delante de Dios nuestra culpa. Todas nos hemos equivocado, todas hemos fallado, todas hemos cometido errores. No los vivas solo, no los vivas en tu cama. No dejes que te atormenten, no dejes que te zarandee la culpa. No dejes que, no te hagas presa de algo para lo que el Señor te ha hecho libre. Si hay algo que a veces nos señala, por ejemplo, es haber criado mal a nuestros hijos. Vemos en nuestros hijos conductas que nos pueden gritar: eres mala, o fuiste mala, o te equivocaste, no estuviste, no me diste. Y mira que los hijos tienen una lengua muy grande y son buenos para reprochar. No permitas, porque aún hay cosas que no son ciertas, pero aún las ciertas en Cristo tenemos perdón. Y no permitas un solo día más ser esclava de la culpa, porque esa cruz lo pagó todo para que tú y yo vivamos en total libertad. No presas de aquello. Si sabes, dice la palabra de Dios, que el Señor es fiel y justo, si te acercas ante el trono de la gracia para perdón de pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y librarte de toda maldad. ¿Lo crees? Hermanas, ¿creen esto? ¿Creen que en esta mañana por alguna razón el Señor habló de esto en nuestras vidas? ¿Está haciendo algo por ti? ¿Estás siendo esclava de eso? Tal vez no te has dado cuenta, pero a lo mejor estás llevando una vida servil, no servicial, servil, porque en el fondo estás sintiéndote culpable. Y estás dejando que te maltrate un hijo, que te maltrate un esposo, que te maltrate alguien, porque crees que has sido culpable, que eres culpable de eso, y no sabes cómo defenderte de esa agresión de la cual solo el diablo se está enseñoreando. Pero tú tienes que poner un alto, no en tus fuerzas, sino decir: sí, soy culpable, pero he sido perdonada. Y no tengo por qué seguir pagando en pequeñas cuotas lo que el Señor pagó en la cruz con toda su sangre. Tenemos que ir y aceptar el perdón. Recuerda, si confesamos, ¿qué? Si confesamos. ¿Cuáles son las estrategias bíblicas? Confesar y arrepentirse. No es confesar con cualquiera, es confesar ante Él. A veces nos he sido pedido confesarlo ante una persona, porque eso nos da paz, nos libera. A veces el silencio, el traerlo guardado. Por eso Dios nos ha dado amigos, por eso nos ha dado consejeros, por eso nos ha dado hermanos, para podernos hablar con verdad y decir: mira, yo estoy cargando esto. Y vas a ver qué hermoso es el Señor, que pone palabra en otro para que te alivies, para que tengas paz, para que no te sientas culpable y perseguido por los errores de tu vida. Acompáñenme a 1 Corintios, estoy terminando. 1 Corintios capítulo 10. Espero que alguien salga muy bendecida hoy, que sepa que no tiene por qué vivir lo que vive porque se sienta culpable y porque todos los días alguien le esté reprochando que lo es. 1 Corintios capítulo 10, vamos al versículo 25. Voy a leerlos espaciados y ahorita les explico. Aquí está hablando, Pablo les está diciendo que no se reprochen lo que uno hace, lo que otro hace, porque algunos practican comer de una forma y de otra y que no se tienen que juzgar, que eso no es un tema. Y le dice en el versículo 25 de 1 Corintios 10, le dice: de tal modo
De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Vean el 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice el Señor que todo lo que hagas, lo hagas en plena conciencia. ¿Qué está diciendo? Por motivos de conciencia, lo menciona 3 veces en este capítulo, quiere decir que no te dejes motivar por la conciencia. Es decir, que la conciencia sea tu mejor consejero en ese momento. Si vas a hacer algo, que no te esté diciendo tu conciencia, no debes hacerlo, no lo que dicen los demás. Eso es lo que está diciendo. Si tú sabes que algo es, por ejemplo, platicaba con Gaby de una decisión que ella tomó. A lo mejor el resto de la gente eso no estaría de acuerdo, pero su conciencia la señala hacia una dirección. ¿Con quién tiene que estar de acuerdo ella? Con su conciencia. Lo que Pablo les decía y lo que el Señor les decía a todos, no me importa lo que hagas, solo quiero que tu conciencia y tú estén de acuerdo. No sé si están comprendiendo. Al único con el que tienes que estar de acuerdo es contigo, porque es a ti al que le he puesto esa conciencia para que vivas en paz. Entonces muchas cosas que ustedes hagan a los demás no les va a parecer adecuada, pero tú tienes que estar de acuerdo con esa conciencia, estimando que es Dios el que está hablando a través de ella. Y de verdad van a ser a veces cosas absurdas. A lo mejor vas a poner alto a una ayuda que le estabas dando a un hijo, y alguien te dice, pero ¿cómo lo vas a dejar ahorita? Y dices, esto me da paz, esto es lo correcto ahora. Y el Señor está con esa decisión. Lo que no quiere el Señor es que tengamos doble ánimo. ¿Están comprendiendo? ¿Dónde se origina esa lucha en nuestra mente? Que la conciencia te dice una cosa, pero vas con la corriente del mundo. Por eso no nos llama inocentes, porque dice, tú sabías lo que estabas haciendo. Quiero terminar entonces, porque ya él sí está muy intensa. En Tito, capítulo 1, versículo 15. Hubo un personaje en la Biblia, a diferencia de Jacob y a diferencia del rey David y a diferencia de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro traicionó al Señor? Poco tiempo después tuvo una plática con el Señor y el Señor le preguntó, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Sí, sí te amo. Y lo había negado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos equivocarnos, pero sabemos que tenemos un Dios que perdona. ¿Quién no se arrepintió, hermanas? ¿Y en qué terminó? Judas. Él cometió un problema, un pecado, además de negar al Señor, es no haber ido ante el trono de la gracia y pedir perdón. Nosotros tenemos que pedir perdón. Él se equivocó, teniendo un Dios perdonador, prefirió ¿qué? ¿Qué hizo? Ahorcarse. Prefirió ahorcarse. Tito 1:15 dice la palabra de Dios: todas las cosas, ¿cuáles? Todas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Las cosas no son como son, las cosas son como las ves. Hay gente que hace algo muy malo, pero si alguien con buena conciencia lo mira, puede verlo como bueno. Cuiden su conciencia, no permitan que se contamine. ¿Has pecado? Pide perdón, arrepiéntete. Quiero que cierren sus ojos todas, porque quiero solamente pensar en alguien o personas que puedan decir, me siento culpable. No quiere decir que estás solo cargada. Quiero de verdad que digas, me siento muy culpable, por la razón que sea. Pero algo te está siempre carcomiendo, negando el gozo, la paz. Algo te impide disfrutar de todo el bien de Dios.
Si te sientes culpable, déjame decirte algo. Lo eres. Somos culpables. Y por eso es que Él tuvo que ir a una cruz. Si no hubiera habido culpables, esa cruz hubiera sido innecesaria. Somos culpables. Somos culpables de hechos con alevosía. Somos culpables de omisión. Somos culpables de juzgar. Somos culpables de maldad. Somos culpables de intención. Pero no tenemos por qué vivir señaladas y limitadas por la culpa. Dejemos y demos lugar al justo juicio de Dios, a que obre su gracia a favor de nuestra culpa y Él pueda redarguir y pueda restituir aquello que nuestra insensatez o nuestro pecado pudo robarle a otra persona o estorbarle. Y sí, Señor, lo hemos hecho mal, nos hemos equivocado muchas veces, de muchas maneras. Los daños de nuestros errores han costado a veces poco, a veces mucho, pero no queremos vivir con esta culpa, Señor. No queremos seguir siendo atormentadas por nuestra conciencia y nuestros pensamientos y no gozando ni disfrutando de esa paz que tú has pagado con tu sangre. Ayúdanos, Señor, a recibir tu perdón, y así como Jacob se fue y se supo perdonado por un hermano que reflejaba tu rostro, así queremos nosotros levantarnos de este lugar en este día y saber que hemos sido perdonadas de todo, que tú has limpiado nuestro camino, que tú tomas control de nuestras faltas, que tú suples para aquello que faltó por nuestra insensatez. Te lo pedimos, Señor, porque no podemos vivir culpándonos y siendo esclavas y viviendo con tan poca paz, habiendo tenido y teniendo al Dios de paz. Sea tu paz, Señor, en nuestros corazones, sean las conciencias acalladas, sean las conciencias conviccionadas de perdón para una vida santa, para una vida mejor cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanas.